noble y que quiera ser la única estrella en mi cielo y no mienta. Si lo encuentro de mi parte prometo el amor por completo y entregarle mi vida y amarla noche a noche y serle fiel toda la vida y amarla noche a noche y serle fiel toda la vida. Después de una tormenta retoña la flor, casi se me va la vida esperando, pues no he vuelto a amar desde cuando perdí un gran amor. Ando en busca de un cariño sincero que no busca el dinero y que sí me comprenda, que sea de un corazón noble y que quiera ser la única estrella en mi cielo y no mienta. Si lo encuentro de mi parte prometo el amor por completo y entregarle mi vida y amarla noche a noche y serle fiel toda la vida y amarla noche a noche y serle fiel toda la vida.
Pero yo firme estoy y a tu amor no voy a renunciar. No sé cómo lo tomes, pero doy mi palabra de honor que te quiero así y eso basta. Esperas no te pongo condición, yo te amo y que te hable si es mi corazón. Pero yo firme estoy y a tu ¡Qué pirespona que estamos todos! Sí, Cerquita, olimpistas, ñuenses, muy pero muy buen día. Te olvidaste de los liberteños. ¿Cómo se olvida la libertad? Liberteños, pirespona también están Fin ganaron, será qué puta. O pata mala mundo o ganar Uyoñu. Y ahora, este viernes, ¿contra quién jugamos? Trinidense. Es clásico, bro. Te vas a ir. No, sí, te vas a ir. Voy a estar en Buenos Aires. Ya viaja el nene. Ya viaja, ¡Epa! Y el clásico también este fin de semana, el domingo. Sí. Sábado. Sexta fecha, pero ya. Sí. Ya llega todo, tío. Hola, Eli, qué lindo look metió el ¡Epa! pibardo está hoy. Me agarraste prevenido porque siempre le saludaba primero a Silvia. Y sí, no, pero ahora como es, por la izquierda, tipo la ronda de tereré. Sí. A la derecha. Sí. Arranca. Bueno, Bien, arranca bien, por la les derecha. mandamos un saludito para todos. Gracias por mirarnos. Hijo, ¿por qué ese peinado así medio...? Ah, por el día del Tengo niño. ojeras, perdón. Farmeando Aura. Farmeando. Ahora, todo el mundo ya está farmeando. Ahora. Hola, Flower. Buen día, buen lunes para todos, compañeros. ¿Cómo Sí. están? La Feliz. gente no le ve a la chilindrina de la misma forma después de lo decimos. Sí, perdón por generarles Pajeros. traumas y cosas, pensamientos raros, ¿verdad? Pero sí, acá estoy feliz. Me hice mi color, me corté mi cabello. ¡Qué linda! Sí, gracias. Y le quiero mandar un saludo a mi tía Guadalupe Batilana, que contrajo sus segundas nupcias el sábado a sus 72 años, chicos. ¡Hay ¿Cómo es eso? esperanza! ¿Cómo es eso? Sí. Y ella se volvió a casar por segunda vez. Por Claro, ¡Epa! 72. ¿Enviudó o se divorció? No, se había divorciado hace 1000 años. Y ahora. Y ahora volvió a apostar al amor. Mira un poco. ¿Harían todo. ustedes eso? Claro que sí. A los 72. Yo- ¿qué va a pasar? No. Salva. Nunca diga de esta agua no es de beber. Claro. ¿Cómo le va Salvador, César y Carlos? Bien. Suavecito. Tranquilo, sí, tranquilo. Yo creo que otra cosa lo que quisieron hacer farmear los muchachos fue lo de la chica. Sí, pero qué vamos, qué cosa es lo. ¿Eh? No, Farmear. ¿Pero dónde fue al final San Lorenzo, vio? No,
creo que fue en San Lorenzo, en Concepción. Lauri Diva hizo en Curuguatú. No tenemos Sí. un video de Lauris eso. Diva hizo porque el evento de San Lorenzo no se fue ni una mosca, boludo. ¿Qué? ¿En serio? Nada no había. Y pelago, pero bueno. Sí, peladísima, güey. Lauris sí, Laurix. Laurix. La agarró a eso mitad y hicieron por eso. Pero a ella le contrataron, ¿verdad? Yo entiendo la criatura, los chiquilines, que es moda y esto y lo otro. Todos tuvimos en algún momento en el Viroreí de algo de la moda, ¿verdad? Ajá. Después cuando somos grandes, dijimos, qué estupidez que hacíamos. Claro. ¿verdad? Pero jugar la pelota con pomelo y eso, por ejemplo, antes, ¿verdad? Y vos te rompías todo tu pomelo. Pero ese tema. Pero, Y yo he visto claro. un comentario, justamente creo que fue el posteo del Laurio, no sé dónde, pero de esa imagen, una mamá orgullosa de su hijo por cómo... Por farmear ahora. Lo que pasa es que agradecen que estén en eso antes que en las drogas, por ejemplo. Eso sí. Pero Muy es- peor pero- es nada. Pero Brillante. es lindo también que legalmente las madres se pongan orgullosas por las pequeñas cosas de su hijo. Sí, no, Porque yo- para yo mi entiendo- familia, por ejemplo, Por yo la nunca fui boludez de su- suficiente. Vos, esto, No, vos, pero esa eso es tu no le dio obligación, Silvia. luego, y tal cosa. Y Yo entendí el posteo de la mamá cuando ella lo que trataba de decir de que ella estaba feliz porque le veía feliz a su hijo. De ese lado. Pero 3.500 comentarios. A vos, lo señora, lo que hay que garrotearle. A vos, lo señora, vos lo que esto. Vos lo vas a Déjenle, criar boludo, la gran drogadito. puta. El hecho que haga eso no significa que va a ser drogadito o no. Drogadito Claro. le puede ser un tipo que está en la universidad también termina Sí, drogadito y que claro. ser drogadito. ya si después, ya de grande como Chipa, sigue haciendo, ahí, ¿Vos viste? Ahí ya ¿Vos no. viste? ¿Ustedes no vieron? Yo no vi. ¿Qué pasó? No, yo no vi. Te tiro nomás. Sí. Se regaló Chipa. Chipa cosplayado, porque no es disfrazado, cosplayado de Sailor Moon. No, qué áspero. Qué áspero, no quiero ni ver. les, Hasta ahí les- te les- puedo les decir. dejo ahí. Nunca acabé Sailor Moon. No cacabe, cacabe. Sailor Moon. Atender tampoco nuestra canchita Mangoré. Estamos tratando de levantar, falta todavía mucho. Ahí le estoy pasando al grupo. Mira, Napo, esta era la vieja canchita Mangoré, al lado del arroyo Muricao, al lado del basural. Igual nomás las criaturas Anga tienen que ir están buscando ir a jugar ahí. Hicimos pues, por el Día del Niño un torneo relámpago. Viste que ahí es zona de gente como en peligro. Ya, yo creo. Ajá. Niños en peligro. Y le hicimos ahí un torneito. 200 niños se fueron. Ay, Le hicimos pancheada, bizcochuelo, todo. Y un torneito relámpago. Mira, anda lo que es nuestra canchita, Anga. Entonces, lo mitad ahí. Mira, anda nuestro arroyo Muricao y la basura, viejo. basta. Y ahí nosotros jugábamos siempre. Y siempre fue así. ¿vos ¿Alguna sabés? vez fue limpio No, ese arroyo? siempre fue así. Siempre así basural de que Desde tengo que memoria. tengo memoria nunca fue limpio. Terrible. Yo recuerdo que mi papá solía contar porque mi abuela vivía acá al costado del Muricador, pero Sacramento casi pasando un poco a España. Y ahí en el fondo dice que eran lindos arroyitos. Yo Sí. cuando venían y se bañaban eso en el Muricador. Sí, Pero se estamos bañaban. hablando de los 40 a los 50. Papá, esos se iban a bañarse al Muricao y era limpio, pero yo desde que tengo memoria es puerquesa. Puerco. Y entonces, pero ahora queremos levantar por lo menos la canchita y ¿sabes qué vamos a hacer con los vecinos? Vamos a primero arreglar la canchita que ya se está arreglando a poquito y vamos a hacer escuela de fútbol gratuita para la criatura. Pero vos sabés Qué que bueno. vi una noticia de que todos los candidatos a intendente ahora se van a ir a limpiar. Sí, espero, porque hasta ahora no le vimos ni a nadie. No tienen Ni a ensucian más con Camilo, su ni a flyer, baicue ahí, hay que ir a limpiar un patio, no sé, boludo. Pero lo bueno, eso fue lo bueno también. No le vimos a ningún candidato de nada ahí farmeando ahora en la canchita. Por Todos se suerte. lo decimos. Aprovechando. Esta es... ¿Cómo farmea ahora un político? El del hino. ¡Oh! ¿En serio? Así es. No, pero vos sabés que ahora están tan bonitos los candidatos. Hermoso. Sí, está. siempre- Impresionante lo bueno que están ahora todos. Yambeña. Le ponen cosea a las abuelitas y eso. Ahora, es época de ponerse a... Todito ahora. Imagínate, se van a los barrios que nunca más van a pisar. ¿Entendés? Van a pasarle la mano una vez y nunca después más le van nunca a más. ver ahí. A prometer cuántas cosas imposibles. Impresionante. Ni ellos no creen que van a arreglar todo Y lo la que No, prometen. esta es la época que toditos los candidatos van a comer ese puchero en el mercado. Y van a hacer así.
Van a irse por la chacarita. Uy, que decir, sí, yo esto nunca le vamos a Nosotros abandonar. confiamos en vos, José, que va a cambiar las cosas. La señora, La Angadio, señora Angadio, tragando el ¿verdad? anzuelo, pero... Tragando el No, anzuelo. pero hay muchas también que en cada elección, en cada interna y en cada general saca algo también para hacer eso. También. No, obvio. No 200, estoy diciendo que 700, sea ambos, sincera. obvio, y yo conozco una, por ejemplo, allá en Cacupé, que todos los candidatos desde que yo era criatura hasta ahora ella sigue teniendo su mismo lugar en las mismas condiciones y con todos los candidatos, incluyéndome en su momento, ha tenido el mismo discurso. Basta. Y Colorado, por liberal, 100.000, independiente, Federita, Heredia. el candidato o la candidata que farmé aura así, ahí le voy a votar, mira. A ver. A ver. Buah. Ahí está. Hijo de puta. Pero la Sailor Moon de 4 mojones. De la diablita. Ahí está. Dios mío, qué áspero. No, ya te digo. Pero medio de Sailor caderita Moon, el pero vestido. con 6 meses de embarazo. ¿Es Sailor Moon o Super Cerdita? ¿Qué haces? Dejate de joder, boludo. No. Hay límites, señores. No, hay límite, gato. No, ahí sí No, que sí, no mi hay, amor. no hay. No hay límite Por lo eso digo. justamente estamos así. Bueno. Buah. Sí, decime, ese es Chipa. Sí. Sí. Y Sí, la pa. cuando la necesidad entra por la, Implora. por la ventana, la dignidad sale por la puerta. ¿sabes? Ahí está. Ahí mostró su chipa argolla. Qué bárbaro. Ay, los yuteños ya Sí, están acá. señor. Buen ¿Cuántas día. 100 personas ya viéndonos y 8 me gusta, manga de tacaños. Dale, con los Buen me día, gusta. yuteños, ¿qué dice? Feliz lunero para todos, dice Diego ¿Feliz? Pedriño. Hola, gente linda, no pensé pasar por eso. Estoy bien ahora con ustedes, gracias por eso, dice. Jorge dice, buenas tardes desde Madrid. Dice, ganó Rubio, dice Sí, Richter. por fin. Se rompió la maldición con delay, dice. Vamos Ciclón, felicidades al Rubio por la gran victoria. 3-2 contra Guaraní. Sí. Partidazo. Casi, Gran, casi gran no- victoria fue. Sí, sí, pero ya otra vez, ya casi cuando empató. 3-0 estábamos ganando. Terminamos 3-2. Ah, Basta. ¿qué? Laura dice, está hermosa la Flower. Dice, que desfile la Flower. Dice, Carlos, ¿cómo no? Dale. Ok, desfila. Claro que no desfila. Con la imagen del río Paraguay, papá. ¡Epa! Está la bota Silvia Flowers ya. Qué puta. ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? O si no. Pa, 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 pa. ¿Cómo es? Cómprame pizza y coge. Jineteada, papá, jineteada. Puta, bueno. Estoy un poco hinchadita, chicos, perdón. No, Las tengo hormonas. dos mensajitos Dale, en dale. Twitch. ¡Epa! Buena, dice Mauri, es Sailor Moon con estreñimiento. Dice, Rubio News tiene 4 puntos. Rubio Ñu, 4 puntos a 2 de Olimpia y Cerro. Sí. Vamos todavía. Elijo creer y con Torrempep. No le vamos a mover. Torrente, igual. Verá que recién bien arrancaron. torrente, bien torrente. ¿Qué le regalé a mi hija por el Día del Niño? Último Día del Niño, ya le dijimos. No, hay 13 años ya. No, ¿Qué, sí, ya. ¿Qué grado mucho está ya. ella? Ella está en octavo ya. No. Hasta sexto cuando más es Día del Sí, Niño. sí, Sí. entendés, pero le regalé, ¿cómo es? Lego de Fórmula 1. ¿Y tu niño interior que se autorregaló, señor? Un doble black. Caminante. Le regalé a mi niño interior. Mi niño ahí estaba. Es un elixir. Yo a mi sobris le llevé a un evento Vi ahí. para aprender Qué a ahorrar. José, y se llama el. Y yo me compré 3 perfumes. A tu niño Puta, interior. el tío A tiene mi niño plata. el interiorcito. Bien, bien. Es bien. un curso de finanzas, le llevaste a las criaturas. Es que ya tienen que aprender. Claro. Me encanta que en su video no me diga papá, decime. No, espectacular. Pero yo pensé que acá no era el día del niño, había
si en Argentina también fue el Día del Niño ayer. ¿En Sí, dónde? en Qué Argentina. bola. Pero ahí sí. se hace... El domingo. El famoso tercer domingo de cada... Ah, mira, tercer justo domingo de cayó. agosto. O sea, Ah. puede ser 16, puede ser 14. Ellos pues tienen así. Ah, no es tiene como fecha. nosotros que tenemos fecha... Claro. No van a ser tan cara durita de ese Ayer día fue del niño justo en la coincidencia batalla de Costaño, Ayer mi fue amor. coincidencia nomás. Me fui a un boliche. No me fui a bolichear, no era boliche, es un bar que tiene tragos temáticos. Ok. ¿Verdad? Y tiene uno que se llama Carlos Antonio López, todo de los personajes históricos. Después otro Mariscal López, después otro Fulgencio Yegro. Y después hay otro que es Mitre HDP, el presidente de Argentina. ¿Qué? ¿Y qué hay en ese fuego? No, Fernando. Ah, ok, Fernando tiene ok. Fernando. José, estuve por la ciudad de San Bernardino. Quiero mandar saludos también porque yo estuve de patronal el sábado. ¿En serio? El ¿Sabes? sábado, el mismo día que Asunción, Ya, hicieron ahí pues. una conmemoración ahí frente al lago, frente al hermoso lago azul de Pacaraí. Qué imbécil. Hola Silvia, llamó Vegeta, quiere su bota de vuelta. ¿Le parece, boludo, la bota? Super Moria. Te vamos a estar devolviendo, chicos. Qué puta sea. Qué muchos alemanes hay en San Bernardino. Esa es una ciudad que fundaron los alemanes. En boludo. ciudad alemana y ahí. Había ahí está. cerveza, y había pros, y había chorizo alemán. Quique. Ahí estaban los. Sí, yo sé. El ángel de la muerte. eso, ¿verdad? Estaban toditos ahí. Sí, El está. hotel del lado, ¿no? Se está refaccionando entre paréntesis. Y ahí se ponía, se fue en el hotel del lago, se iba Antoine de Saint-Exupéry, el escritor del Principito. Sí. ¡Qué bola! ¿En serio? Claro, él ahí, es más, Brampo. se dice que Eso es. la famosa boa que le comió al elefante del Principito, ¿te acuerdas? Y ese está inspirado en el Cerro Patiño, una de las versiones de, porque Saint-Exupéry tenía un amorío con alguien que se le decía la tigresa, era una piloto alemán, pero que vivía en Paraguay. Y entonces se quedaba en el Hotel del Lago y veía el Cerro Patiño, y el Cerro Patiño vos ves, y es así parecido a la boa que le comió al elefante. La boa constructora. Y ese es el Condovac, ¿verdad? Que después fue Al Condovac. lado. No, Al lado. que está al lado. El Hotel del Lago ahora se cerró, Abandonado también. abandonado. el También. Hotel Qué del Lago. lindo lugar era cuando... Otra reliquia que se perdió en Samber es el esqueleto. El esqueleto. Hace mucho ya se echó, se Cierto, demolió. el esqueleto donde se iban a farmear aura. A farmear. Nunca te fuiste allá, boludo. No. Era tipo cerca del anfiteatro, ¿verdad? Sí. Ahí vos te Detrás. subías. Era una construcción y se quedaron los postes de hormigón así sin. Y por eso se le Y decía el vos te esqueleto. subías arriba y... Villa Cariño, weón. Villa Cariño. Yo me hospedé Hermoso. en el Condovac una vez. Era Todos hermoso, te era. miramos así. Yo pensé No, en que el Condovac. Y era una par hotel, era. el Hotel Hermoso. Condovac era Amigo, aparte un Hotel edificio, Condovac. ¿verdad? Sí, tenía todo. Eran departamentitos. Eran las departamentitos. habitaciones. Yo me fui cuando era criatura también y atendé lo ¿Qué lujoso que era. pasó? Re. Mamá, y eso pues tenían, porque era, no sé con qué era, tenía que hacerte socio de no sé dónde, del Ahorros Paraguayos. Y ahí tenía que ver. Y ahí te iba al Condovac y era un mini departamentito, Sí. tenía la heladera, la cocina, todo. Y abajo tenías una disco para los adolescentes y después tenías salones de juego hasta sala con Super Nintendo y todo. Sí, Y espectacular piscina, todo era. espectacular. Y después ahorro paraguayo, todo, y chau Condovac porque era de IPS. Ah, Entonces con ahí- razón. Hay una idea, yo recuerdo de una parte de la familia que tiene la herencia, aparte creo que estudió en Peleado también, pero famoso pues, es de volver a reflotar, ¿verdad? Pero ¿cuántos millones de dólares hay que poner ahí? No, ese ya está, tipo, lo mal que ha de estar todo. Sí. Chopuc ha de estar. Pero Hotel del Lago también se cerró. Y vos sabés que hay también historias de... ¡Fantasma! ¿De fantasma o de...? ¿En serio? O de Chinguigugui. Ahí también. Miedo. ¿En serio? Y a la noche, por ejemplo, nosotros estábamos pegados así en un lugar, una altura también así, y vos veías de frente así, de donde era el Condovac, y a la noche vos mirabas así. No sé si era del pedo nomás, pero vos mirabas, veías luces ahí arriba en el... Viste que está todo oscuro, Claro. todo cerrado supuestamente, a no ser que eran chespi que entraban hasta el piso 20 y eso era, pero era una cosa de loco, boludo. Y en Te el daba Hotel del Lago miedo también. mirar así. Qué miedo. Hotel del Lago también ahí. Y en el Hotel del Hacia Lago esa zona, tiene, se dice que tiene
Bora. sótano. Y ahí hay varias cosas, entre ellos uniforme del ejército nazi. Ah, leyendas. La leyenda urbana Leyenda de de San el Bernardense. Führer murió. No, para. Sí, ahí la leyenda urbana dice eso. Ese pico es cierto. No, no creo. Ese no No, creo. ¿verdad? Pero algún general No, nazi seguro. todito. El los ángel de la soldados. muerte. Dice que Martin Bormann también vino acá. Martin Que Bormann. Guau se murió, pero se le vio acá y todo. Dice que. Leyenda urbana. El creador de Nueva Germania también se pegó un tiro ahí. El creador, el Bernard Foster, que quiso hacer un pueblo totalmente ario, una utopía aria, y se fue a crear Nueva Germania con la esposa que era la hermana de Nietzsche. De Nietzsche. Que La era- hermana de Freddy Sí, Nietzsche, el la hermana de filósofo. Nietzsche vinieron acá. fundó Nueva Germania con Bernard Foster para hacer un pueblo totalmente ario sin ningún nada. No le funcionó, obviamente, porque los muchachos pues se enamoran de la paraguayita. Claro, Y oye, ya la enamorar y mezcla. ya salen los criollos, ¿entendés? Y además, Y él- entonces se fue y ¡tac! Se pegó un tiro. Él vendía terrenos que en realidad no eran suyos, Sí. ¿verdad? Teras, Él vendía los terrenos ya a los alemanes, les engatusaba que iba a ser una nación, y vinieron y se encontraron que era una selva, que era ahí tenía Sí. que luchar contra el mosquito, el más lindo, después todo lo que había y hubo mucha denuncia y todo eso. Pero eso fue, dicen que el primer punto del cual después los se agarraron, porque esto que estamos contando es de finales del 1800. Sí, Y mucha gente dice que el partido nazi empezó en 1930 y pico. sí. Sí. Pero la idea ya era muy anterior. No, antes de. y Antes esa lo- fue ya una idea de la raza aria. La famosa raza aria. Y la tumba de Bernard Foster está en el cementerio de Samberg. Está Qué bien. bueno. La verdad, los niños del Brasil Es quisieron hacer. más, vos te vas al cementerio de San Bernardino y está el cementerio demasiado simpático. Mi tata Cheta Yarraeta en el cementerio alemán, ¿verdad? Mi abuela. Y está así el cementerio paraguayo y el cementerio alemán. Y el cementerio paraguayo todito azulejo de todos los colores, ¿viste? Así todo Sí. colorinche, niño con pelota, chanchito, todo eso. Y el otro de todo así, parece luego de película, todo de piedra. Minimalista. Una hambrena luego del año 1800. Basta. Están ahí todo. Qué Y ahí está loco. Bernard Foster. Y después vos ves. ¿Dónde es el cementerio de Samberg? ¿Hacia qué zona, amigo? Zona ruta Samberg Altos. Así, hacia la Suiza. Bueno, y hay una despensa El Abuelo, acá a la derecha. Y ahí, en vez de entrar a la derecha, entrar a la izquierda, te va por un empedrado y ahí ya ves. Ay, qué miedo. Muda. Qué bobada. Muda. Y ahí están también tumbas así, vos veis con la cruz del ejército nazi, eso. Mira, Sí, joder. los muchachos, algunos ex soldados. Pero hay buena gente también. No, Alemanes pero también. eso que no dijo que todo en Samberg. No, ¡Puta, me están llenando de nazis los Samberg, No, carajo! ¡Hay buenos alemanes que hacen chorizo y cerveza, Mira, yo te voy a gordo! decir una cosa. Yo conozco a hijos y nietos. ¡Hay emprendimiento! Hijos y nietos que son personas, pero de la gran 7. Hijos y nietos de esos que vinieron. Primero de los colonos anteriores, ¿verdad? Y después los que vinieron después de la Segunda Guerra Mundial. No, y todito. Tienen Gente que los alemanes laburadora. ese estima encima. Y Ya por, no. por culpa, no, yo creo que ya no, pero hay todavía un poco de resentimiento, por supuesto, ¿verdad? Pero ¿qué culpa tiene, por ejemplo, uno de ahora? Claro. De lo que hizo su abuelo. Claro. Yo eso no es lo que Yo digo. nunca escuché legalmente, tipo, más sé que son catineas, pero hasta ahí. Mira, yo Xenófobo. que soy cordillerano, en Cancupé también hay muchísimo, la mayoría, para no decir todos, gente laburadora, Ajá. gente que invirtió la plata que tenía en el trabajo para el pueblo. Está bien. Seguro que hay bandidos también que vinieron a tratar de resarcir su mala cosa, ¿verdad? Pero- Espectacular, Pedriño. Hay neonazis entre nosotros también. Mi ex profesor de teatro es un neonazi, por ejemplo. Un saludo para él si está mirando el programa. Y épico de tu ex Elieta, profesor de Ese teatro. que no, es que no le puso en la obra. ¿Entendés? De resentido. Ay, no, pero San Bernardino es hermoso. Algún día me voy a retirar de todo y voy a vivir en San Bernardino. ¿Ya compraste tu terreno? No, espera, no tengo que pagar primero todo mi préstamo de Te todo. sale más caro allá comprar que acá no, funciona ahora. No querés retirarte en Cancupete, pues no te rendiste. Pasado. Me quedan 4 años y medio todavía. Ya. Tenés todavía tiempo, muñeco. A los 50 ya vas a tener tu casa de Te Samberg. vas a enojar conmigo ¿Por qué? porque me entrevistaron para un programa en la tribu. Y estábamos hablando de mi faceta de imitador, ¿verdad?
No me miras así, espera. Escuchá primero todo y después puteame. Estoy hablando, carajo. Bueno. Estoy mirando. Bueno, y estábamos hablando, un saludo a Ricky Alderete. Y estábamos hablando de mis imitaciones, qué bueno. Y te acordabas cuando hacía Fernando Lugo y a Cenapo del Lugo, dice Fernando Lugo, todo. Pero ¿sabes cuál es el que me encanta, el que me encantó? Por favor, te pido a Cena. ¿Cuál? Vargas Peña. ¡Ey! Y yo me olvidé que yo hice de Vargas Peña en el 2023 en el Teatro Latino y él se fue a ver y le imité a Vargas Peña. Pero después dije, pero a Seba ya no le sale mejor aún. Carajo, 3 nomás me sale bien, a vos todo el resto te sale bien, yo me rompo el culo, carajo. No. Ni acá, mijo negro. Ni acá, nos vamos a chupar O todo, sea, que en whisky. síntesis, Sí. tiraste el nombre de Ceballos ahí en el otro canal. Ni la O. Por la duda, para que le lleven a este. ¡Más fresco! ¡Carajo, mira, soy churro, Ricky Alderete! Pero en serio te sale Vargas Peña. Y Ah, ¿sí? supuestamente, pero de verdad el de Llanito es mejor. Dale, Competencia de Vargas Peña. Dale. Hace el plagueo de los europeos, de los franceses. Repito, a Llanito le sale mejor en serio. Ya abriste el A ver, paraguas. ya abrí el paraguas. No, porque yo me conozco mis limitaciones y mis capacidades. Que ya mi querido amigo. Yo les quiero decir una cosa. A todos estos, de Gem, de Popu, de todo. Porque ustedes son unos neonazis de mierda. Facho, hijo de puta, un ejecero. Pero que, ay, pero ustedes se pueden ir a la puta que los parió. A la puta que los parió se pueden ir. Eso más quería decir. ¿Entendés? Ese. Ahora el tuyo, dale. Yo les quiero hablar de lo que está pasando en este programa Popu TV, estimado mío. Este tipo, José Ayala, este tipo es un estafador ya. Este tipo es un baulaque. Este tipo le mete el dedo en los culos a los paraguayos. Me importa un carajo lo que sienta José Ayala, me importa lo que siente la gente. ¡Qué bárbaro, o sea! Pero qué cosa increíble, o sea. Te juro que para cortarse las bolas. ¡Cusapa, imbécil! ¡Campesino! ¡Qué bárbaro, o sea! No, Por eso dije. cortito nomás que ya decía, estimado mío. Eso para aclarar nomás, si vea cortito nomás, yo no quiero que me crean a mí. Consejo les digo. Ya está. ¡Muy bien! No, el de Llanito. Y este cosa soy yo. Este Hola, personaje yo es una escuché. mezcla de Pavón, Vargas Peña y yo. Y Sebastián. Eso es para la gente que dice que él no tiene talento. Cierto. Carajo. A los perros ahora están pillando que he inspirado en Vargas Peña. No te vas a ir, ¿entendés? Interés como, ay, dice Te señor vas a ir, Leo. no Me te vas voy a ir. el jueves, pero vuelvo el ¿Por qué miércoles. no vas Te a vas a ir, dejar no otra te vas a vez? No. Yo también voy el otro fin de semana al rally. Ah, cierto. Te vas a ir, no te vas a ir. No, pero demasiado me enteré. ¿Sabe quién es el más emocionado por el viaje? Papá. El Le calla, carajo. Emocionado. Primera vez en sus 74 años que se compró champión deportivo. Va a caminar mucho. Mi Se compró acá vida. su championcito, don Ayala. Qué linda. ¿En le auto calla. se van? En auto, ¿Vos vas a papá. manejar Sí. O sea, vos, Sofi, Sol, papá, mamá. ¿cuántos? 5. 5. Con Le todo. quería llevar a Leia, pero no. Con todo respeto, hey Vargas Peña, dice Cristian. El de Quique 1000%, Sí. dice, híjole, Llanito le sale fino, dice. No, es que yo cuando escuché el de Llanito dije, ese. Difícil. Sí, yo le conocía así a Llanito por TikTok. Yo le conocía a Llanito, bueno, ya le conocía de antes porque nos encontramos en Cine Tía y porque él salía en tercer tiempo. ¡Sí! ¡Nunca te vas! Una Mira vez, vio. que sos hijo de... ¿No te acordás que No me yo te acuerdo. saludé? No me acuerdo. A mí me saluda y a la gente no, te quiero. Yo me encontré a Llanito y le saludé así. Yo hacía cine, en cine. Y él hacía teatro, actuación. Hacía. ¿Qué hace, hijo? Le dije, no sabía que él no sabía su nombre. ¿Qué hace, hijo? ¡Qué buena! Te ninguneo. Mentira, yo no saludo así. Basta, dice famoso, Pero- abren supermercado y eso los nietos de los nazis, dice Enzo. ¿Por qué?
Vivir en Samber sería un lujo para la ciudad, dice. José Mengele era el secre de Hitler. José dice. Mengele era, José Mengele era el médico. el médico que vino a Brasil y hizo lo de los niños del Brasil. Supuestamente el secretario de Hitler falleció en Juernau, no recuerdo el nombre, dice. Ahí No, no está. era el secretario. No. Supuestamente Mengele está enterrado en Juernau, pero es muy... Mengele murió Ese hotel en Tirol Brasil. que está en Encarnación, por Dios. Bueno, en realidad... Ese era es él. obligado el hotel, pero... Todo el El mundo tiro, dice. el papá. Ahí El se Tirol, iba- todo el mundo dice. Ahí venían a quedarse los jerarcas. Ah, ¿Qué pasó? Se cerró el Tirol, ¿verdad? Tengo entendido que no. No sé, hace mucho que no me- ¿Qué le pasa a Pedriño? Pido disculpas por no haber podido improvisar de alguno de los chicos. La próxima no le voy a fallar. El día no le salió... Creo que el día tenía que... El del día. No, 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 Ay, no, en cuando realidad. le pediste El día que no casi se imite. murió. ¿Te acordás? ¿De qué era? Pedriño tenía que Cuando te renegarnos, invitó. pues, y a ninguno le salió, pues. Ah, Tengo un lío que dijo, "Ay, no le conoce. El único que le salió bien fue a él mismo. Y después yo morí con ese gato, pato, mate a mí. Vamos a habilitar concurso de chiste con Pedrillo. París Saint Rubio Ñuya es ahora José, próximamente campeón de la Copa Paraguay. Ojalá. Primero quiero salvar la categoría. o sea, Tandé. De nada le va a servir salir campeón de la Copa Paraguay si Sí, desciende. sí, no, Porque sí no puede descendemos, jugar no Copa puede Internacional. jugar. Entonces vamos a recuperarnos, vamos a estar ahí. ¿Cómo empezamos en el promedio? Igual estamos mal, Lina. Con Luke están peleando. Y Luque San perdió, Lorenzo por ya se fue suerte. ya. No, San Lorenzo ya Chao. chavanga. Y duro Porque ese. dice, falta nomás que días que Mark Twain estuvo en Encarnación y ahí se inspiró para hacer Tom Sawyer. A la puta. Y te digo lo que Saint Antoine Saint-Exupéry se hospedaba en el Hotel del Lago. Ahora, si no te gusta lo que digo, podés dejar nomás y decirle a la gente del Hotel del Lago. Ah, no estaba. Es mentira. Es mentira. Hay un cuaderno de registro de la época, un libro de registro. O sea, es historia, no es humo. Cierto, Pío, es que el creador de la PlayStation ahora vive en Ciudad del Este, dice Diego. Buen día, muchachos, y que tengan un lindo inicio de semana desde lo más remoto de Ñembucú, dice mi pareja Yukeri, dice. ¡Epa! La gente Paraje, tenemos paraje. Pilar. Pareja ahí. Buen día, equipo José hoy Coité. Ese bar lo malo son los mosquitos, dice Enzo. ¿Cuál de El todos? que dijiste recién. Ah, sí. ¿Qué? Sí. ¿Hay mosquitos, Pío? No, ayer donde me fui, no. Porque yo me fui se abrió pues uno nuevo en distinto. ¿Cómo te estás yendo a ese lugar, No, pero carajo? me voy para tomar un- Te vas a comprar tu remera de Fórmula 1. Tomé Mira. una sangría, no. Saludos a Ángela de Domingo Martínez de Irala. Domingo Martínez. No me he quedado, mijo Alto Martínez Irala, Paraná. perdón por la ignorancia. Departamento de Alto Paraná. Busquen Ace Ventura en Google y sale Elías. Igualito. Está igualito. Ahí Ventura 1. ¡Ey, va a curar mi que te fue! no sé quién. ¿Nunca viste? No conoces Nunca a viste Ace Tenés que ver, Ventura. boludo. ¿Qué? Jim Carrey, La Máscara, ¿nunca viste? El actor, ¿le Sí, conoces? Ace Ventura. Jim Bueno, Ventura, el actor departamento de- Jim Carrey. Que cuida animales. Pero para mí la mejor película de Jim Carrey es Los Pingüinos de Papá. En donde él no sí. es medio cómico, pero no es tan pelotudo como en todas Sí. sus No, otras a mí es películas. Truman Ah, Hija de mil de Truman Show. Show. también. Increíble, boludo. Voy a buscar un poco. Liar, liar, mentiroso, mentiroso. Mentiroso, mentiroso. Irene, yo En y Cancún otro. era Parque Anca, sí, el Parque Anca también era de una familia alemana. Sí, Sí, el Parque Anca, sí, el Parque Anca era una familia El alemana. Disney paraguayo. El y Disney lo- paraguayo, qué época Parque Anca. ¿Cómo se llama? ¡Salva! Parque Anca. ¿Vos El cuántos años lorito. tenías en esa época? ahí ¿Alguna ya- chilindrina? Ya era Quique el lorito de Parque Anca, seguramente. El lorito de Parque Sí, Anca. el lorito. ¿Quién era? El lorito de Parque Y vos, pero no Anca. era. Acá hay un video Yo era en YouTube chico. de una promoción que hacía. Ahí Ahí, está, ahí, Ventura. Jim Carrey. Ah, Ventura. Detective de animales era él. Igualito. Era. Me llevo ahí te. Yari. Hay un video de Canal 13, la promoción que se hacía de Parque Anca por Canal Sí, 13, un spot en YouTube está. Como era cuando los chicos Parque llegaban, Anca. todas las Llegaban, excursiones entonces. eran ahí y nosotros entrábamos Caibe por atrás. Se acercaba pues un arroyito ahí en el barrio Buenavista y hacia ahí nosotros entrábamos porque por adelante tenían que pagar entrada pues por la ruta. Nosotros entrábamos, cruzamos el arroyito y ahí veníamos Orema, tú la visitante. Caño. Bueno, tengo mensajitos en, ¿Qué dice? en Twitch. Mauri dice, quería probar la chipa calentita el domingo en el partido mañanero. Dice,
Un solo chipero había, vendió todo y se fue. Ah, partido cierto. Cerro jugó mañana por la Libertadores, ¿verdad? Se Sí. está preparando. Mucha gente le gustó eso, ¿eh? Estuvo muy bien, 13.000 personas. ¿eh? ¡Epa! Mucho mejor que varios partidos de sábado de noche. Diego. Claro, pues la gente ya liquida, pues no tenés que estar Liquida, esperando ya. colectivo que sea de noche. Y aparte, la seguridad. Los muchachos también, existe por el tema de juega a las 6 de la tarde un domingo. Entonces tenés que cortar Sí. y a las 3 ya te vas, te duchas, dormir una siestita y te vas para estar a las 5:30. En cambio, ya te va y ya líquidas. Sí. Salí A al las 12 mediodía, ya está. Almorzar y ya empezar. encima ganó tu equipo. Encima qué lindo. Ganó, fue. pierda, nomás lo va. A mí me molesta mucho cuando siempre se cargan entre Olimpia y Cerro cuando hay promociones, el famoso quedó por uno, que se regala entrada por el Día del Niño. Lo mejor que puede hacer en un país donde nos cuesta sí. mucho ir a la cancha. ¿Cuál es el futuro para los cancheros? La criatura. Gratis tienen que entrar los mitad ahí para que se acostumbren a ir a la cancha. Entonces, cuando tengan la capacidad de pagar, quieran Claro. irse a la cancha. Claro. Eso acá cortamos. Acá no se empezó a cobrar entrada. Hasta bebé que se sentaba en el regazo de sus padres. Basta. Entonces, y ayer la cantidad de niños que había era muy lindo. Yo creo que hay que buscarle la forma a este tema. Ahora se viene el clásico. Recordemos cómo terminó el último clásico, que se suspendió y con todos los muchachos, ¿verdad? Híjale. Pero vamos a ver ahora el tema de seguridad. Y tiene que... Ah, cierto, el año pasado con la hinchada de Cerro. ¿Cómo quedó eso? La barra o no entra, Y pero entra, se ¿verdad? dispararon en el pie los... Siguen entrando. Siguen entrando. Sí, todo tranquilo. Qué va. Che, vino tampoco esto, lo del fin de semana, por la Fundación de Asunción. Tiene sus cosas, tiene y con sus cosas lindas Asunción. Sí. Por ejemplo, algo bueno que se hizo, este festival Azufest. ¿Sabe cuánta gente se reunió en la Costanera? Concierto gratuito, tierra adentro, cachiporro y varios más. ¿verdad? Ajá. 40.000 personas en la Costanera. Es Hija de- posible. Ahí día? pasé demonio al grupo, ¿eh? ¿Qué día fue? El sábado. Sábado. Sábado a la noche. Pero impresionante la gente y el escenario también. O sea, se puso un mega escenario. Mira lo que es. Eso es. Pero ahora pasé un video para que vean lo que es de arriba la cantidad de gente. Esto se hizo y me encanta porque se hizo en la playa. O sea, ahí en la arena. Mostraron por el video con los fuegos artificiales, ¿no? No se cortó el tránsito vehicular, básicamente. Ese suele ser el problema en la Costanera, que cuando hay una actividad ahí es un quilombo Asunción. Sí. Pero esta vuelta tuvieron la buena idea por fin de hacer así como tipo en Río. Ah, y sí, en la bahía. Y en los la- cachipporros Mira, reventaron. mira. Mira lo que es. Sí, estaba mucha 40.000 gente. personas, Mucha viejo. gente. ¿Por qué lo que pone el nombre del intendente ahí que vaya? Bueno, lo que ¿verdad? pasa es Esa- que ¿Cuál es la el necesidad? clima se prestó también. O sea, no hizo frío, estaba agradable. Pero el esto sábado. está lindo. Esto está hermoso. O sea, Tiene que ser esto sí, por fin se hizo algo bueno. Ahora, falta que se bacheen las calles, no manches. Sí. ¿Y por qué Y si que se se le echen a los organiza para planillos. esto no se puede para los otros? ¿Será pico que o Sole o Camilo cuando suban le van a echar a los planilleros? Porque todos están diciendo ahora eso. Y siempre como dice. No, siempre pues, dicen. todo el mundo dice, pero después se encuentra con una realidad que no hay plata para echarle. Y no hay Y ellos plata. tienen que Aparte- meter- Dale, y cada uno claro. tiene que meter a todo lo que le prometió que le van a Claro. meter. Y cada vez hay más empleados. Aparte, Que no hacen nada. Salva José, Silvia y Elías, ¿cómo haces para echarle a un tipo que hace 15 años planilla? ¿Cómo haces? Explícame. Y se tiene primero que abrir ¿Cómo un va a ser? sumario. Y se tiene que hacer la burocracia. Encima, la Municipalidad de Asunción tiene una connotación política y social muy distinta a otras municipalidades, porque acá ha habido intercambio permanente. Asunción para todos, Colorado, liberal, o sea, acá hay más, y cada uno fue metiendo siempre sus 500, Sí. 500, 1500. Su ¿Cómo saca cupito. todo? ¿Cuántos son? 9.000, ¿verdad? 9.000 Por funcionarios. ahí, parece. sí. Y acá te puedo hacer una gestión, a ver si te atienden. No, No, olvídate. Ya No, dijo, yo recuerdo Mario Ferreiro había dicho eso en su época ¿Qué? de intendente y que era imposible poder echar tanta gente porque había que pagar indemnizaciones y era un Entonces, montón nadie de lo plata. hace nada, ningún intendente hasta ahora hizo nada. No. Mario Ferreiro fue el único que se salvó, digamos. O sea, fue intendente y se salvó del... Renunció. o sea, de la funada del odio de la gente por ahí. Bah. No, él No, fue muy... Él fue No hubo uno que se haya Porque, salvado. o sea, si bien, le quiero un montón a Mario, pero si bien salió sobreseído porque él renunció por su familia y todo eso y se demostró que la denuncia era falsa, ¿verdad? Pero sacando eso, él tuvo una muy mala gestión.
Del 2016 al 2018, 19, Asunción seguía igual de sucia, con la misma cantidad de baches. No se hacían todas estas actividades. O sea, el centro luego estaba muerto. El centro era Walking Dead. O Pero sea, es como dice abuelo, o sea, vos entras ahí y te das cuenta que no es que vos vas a poder cambiar las cosas. El intendente no puede hacer nada solo sin los concejales. Y ahí fue la cagada. Por eso hasta muchas veces uno piensa que lo mejor que le puede pasar a una ciudad es que entre uno y que de los, no sé cuántos concejales en Asunción, pero en Cacupé, por ejemplo, de 12, que de los 12, 11 porque los sean de tu mismo partido. Sí. A ver si puedes hacer algo. Porque si no, vos tenés un plan, el resto no te deja. Y vos haces algo malo y el resto te quiere descubrir tu corrupción y tampoco podés porque tenés la mitad de los votos y siempre. Y a veces tu propio equipo también viene y te ve chachi, ¿entendés? Diga tú que sí. no, ya te digo. No, mortal. Vamos a hablar con la verdad. Acá Mauri pide que se rescate el centro también, dicen. ¿El censo? Para- el centro. Acá Misterio dice cuando es gratis es normal, luego es que existe esa cantidad. Y dice. claro, pero, Pero lo, está bien. pero está eso. bien. Lo bueno es que se juntaron 40.000 personas, ¿entendés? Sí. Ahí está. Otro tema, varias cosas pasaron en fin de semana, Ey, pero contarlo de- ahora sí vamos a hablar de ya otra vez, cosa triste, porque una vez más Pedroso, viejo. No. ¿Qué mierda, Shrap? Vos sabés que a mí me da miedo ya circular por Pedroso y ese semáforo también. Pero de verdad, ¿quién tuvo la culpa? Acá no se sabe porque se dice que el semáforo está, digamos, al pedo y que es un peligro. Pero ahora también se difundieron videos donde se demuestra que el camión se iba a una velocidad mucho más alta y, para peor de todos, no usó la rampa de seguridad, que es la rampa de frenado. Sí, porque era de ese lado, del carril, del otro carril. No, claro. Tenemos algunos de los videos, Demon. Primero el video del accidente que fue terrible. Imagínate, una familia entera murió. Papá, mamá y los hijos. Ahí está, esa es que no usó. Mira, ahí está la rampa de frenado. Y el camión no usó la rampa de frenado. Y ahí ya te das cuenta que tu freno, o sea, vos tenés que ir frenando desde que arranca la pendiente. Y esa pendiente es peligrosa y te vas, tiene un mínimo, velocidad máxima de 50 kilómetros por hora, nomás es ahí. Pero Y acá ese está semáforo terrible. al final de la pendiente es también un despropósito. Está al pedo. O ese sea, semáforo. no. Imposible Ir que vos es- venga tranquilo ahí para Ya parar. lo que- qué triste. Madre de Dios. No, terrible. Una familia entera, 5 fallecidos. Entre ellos, 4 integrantes de una misma familia. La mamá y el papá que trabajaban en el Senado, su hijo de 11 años y su nena de 9 años. Imagínate. Que por cierto, hoy tenía que estar de cumpleaños. La nena. Claro, mira lo que es. Boom. Qué Lo de bárbaro. los camiones es una cosa No, increíble. acá, y acá también está, acá hay varias cosas, porque tenés la rampa de frenado, sí, no usaste la rampa de frenado, pero vos tenés que de verdad ponerle, ¿qué querés que te diga? Tenés que poner 24 horas, 2 personas de la Dinatran, mira, ahí está, Qué triste, pobrecito. no puedo. 2 personas de la Dinatran que no sirven para un carajo porque se nota que no controlan, pero que controlen que le paren a todos los camiones. Si eso va a evitar esto, que estén ahí 24 horas, que vea un rubro para ellos, que estén ahí controlando, pero controlando de verdad, porque acá se dice que el camión, 1, se iba a alta velocidad, 2, estaba con sobrecarga, Sí. y otra vez no utilizó la rampa de frenado. Entonces, yo te voy a decir una cosa al tema de la Dinatran. Ustedes ven ahí al pasar el peaje para Caraí. Sí. O sea, pasar, digo yo, viniendo de hacia allá. Está hacia el lado derecho, siempre están ahí los de Dinatran. Ujú. Y de este lado lo mismo, que controlan supuestamente los camiones y los colectivos. Todo colectivero que aparece ahí, y 9 de cada 10 colectivos ya son obsoletos, en mal estado, casi todos se te descomponen por una vez por el camino. Sí. El chofer ya está así, ya aparece y ya le pasa su coima Ahí de está. la Dinatran. Y no es que a mí me lo contaron, yo he visto viajando. Y he visto cómo también los camioneros del otro lado, donde se tiene que... No, una joda, una mafia ese tema de la Dinatran ahí.
Y este es el resultado. Ahí está. Y ellos van a seguir siempre. ¿Por qué? Porque cada uno también, y una vez yo le dije a uno, no, ellos también tienen que llevar por otro lado. O sea, no son ellos nomás lo que, porque ellos quieren hacer su extraí. Hay que llevar la corona también muchas veces. Entonces, eso hay que eliminar. Yo no sé para qué están ahí. Porque realmente no hacen nada. Un a veces no carajo. te dan un colectivo que ya paró 3 veces por el camino. Y porque ya es tarde o por resiliencia, porque no querés pagar otro pasaje, vos te vaina. Y pasa nomás otra vez. Nunca vas a ver un vehículo detenido por la Dinatran en el costado por malas condiciones. Pero vos ves en la ruta 100 vehículos en malas condiciones. Y Entonces, ¿para ves qué esos están? camiones que se van así, el eje ya está roto y Así se van se van. así de costado. Sí. Y vos decías así, de las core, ¿y dónde están los controles? Y ahí está una vez más la gran bola y lo más al pedo del mundo, que es la habilitación. Una ape la habilitación, y ves la mayoría de los camiones colectivos, camioncitos descompuestos o causando así, enlutando a toda una familia. Y una vez más, Pedroso, una vez más esa situación. Ahora, sacale el semáforo. Ese semáforo luego no existía. Y siempre hubo accidentes fatales ahí. Lo que pasa es que si vos no usás la rampa de frenado, si vos no controlás a los camiones, que sabés que una vez al mes por ahí se te descompone un camión, ¿cuántas vidas ya fueron salvadas por la rampa de frenado? Como conductor también, si no respetas los límites de velocidad, Claro. o sea... Y si es que Muchos aspectos ahí. y claro, y si es que se demuestra que el chofer no usó la rampa de frenado como se vio acá, que no tenía los frenos en condiciones y que estaba con sobrecarga, tiene que ir a la cárcel él y tiene que ir a la cárcel la empresa. gente de la Dinatran. Pero pedimos mucho en este país de corruptos. La corrupción es lo que nos mata siempre. El Acá. camión, El tema lo- data de 1989, dicen acá. Acá dice, por favor, quiten ese semáforo, es desgarrador, el desgarrador pedido del chofer tras la tragedia en Pedroso. Víctor de la Cruz, conductor del camión que perdió los frenos, rompió el silencio tras el accidente, dice. Si perdés el freno no hay semáforo verde ni viaducto que te salve. Si trataba de usar la rampa se vuelca ahí también. La única No. solución es que hagan un carril inclusivo para báscula y camiones Quedó pesados. demostrado que esa rampa funciona. ¿Cuántos camiones ya fueron a parar ahí? Frenaron. Se salvaron muchas vidas. Hay cosas que se hacen mal cuando nuestros gobernantes hacen como el culo, pero esta rampa de frenado salvó muchas vidas. El chofer no quiso usar la rampa de frenado. Hace un relato del chofer se quedó sin frenos en la bajada. Cuando pasó la rampa aún le funcionaban los frenos, dice. Repito, relatos del chofer, no mío, dice Enzo. Y bueno, puedo ponerle que o sea, del 1989, ¿dónde está el control de la Dinatran, boludo? Y sí, es que estaba con En sobrecarga. mil copios tener un camión rodando de ese año, papá. Podemos tener, pero tenés que tenerlo En condiciones. buenas condiciones. El Claro. asunto que hay muchas veces también, la mayoría de esta gente trabaja para otra gente. Claro. O sea, No, no, la es con la mayoría no, culpa ellos son de- choferes. Y acá y dice- le dan el camión y le dice, ella entendés que Ina porque pegando y que hay tercera vez. No, es joda tuya de. Tampoco joda no ni hay de un sindicato Orepa. que diga, no, yo no voy a salir, como en Estados Unidos, no, yo no salgo si mi camión no está en 10 puntos. Tiene que salir a las 4 de la mañana y tiene que volver Sí. para tratar y llevar una segunda carga, traer. Hay gente, por ejemplo, de Tomatí, que hace 3, 4 viajes por día con su ladrillo. En camiones, tumba, eso que. Eso es Scania de los 50. Eso. Escaña lo ya es mucho. Famoso Scania anaranjado. Acá dice, seguro no usó la rampa porque pierde tiempo, dice. Y sí, lo que está diciendo. El problema es que los camioneros y colectiveros se quieren imponer al Lombarete por el tamaño de sus vehículos, dice Calgua. Qué puta Qué chela. triste, boludo. Triste realmente. Una familia enlutada. Bueno, 2 familias porque hubo 5 fallecidos. Y ahí está también el tema. Que se comience ya a controlar y a multar. Pero de verdad, lo que pasa es que es coima me mete. Pero si no se multa, vamos a seguir con esto. En otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, se te descompone un camión, se te descompone un ómnibus. ¿Qué pasó? Y vos sabés que te viene la policía y te multa. Por no tener en condiciones o porque se te descompuso, no controlaste antes. Y acá cuántos colectivos vemos, cuántos camiones vemos que se descomponen al 2x3. Que cruzan en rojo todos los días los camiones también, Terrible. arriesgando la vida de los ciudadanos. Lo Qué mejor que bárbaro. podés hacer, claro, no es la solución y no debería ser, aparte porque es una ruta internacional y muy linda, que tiene
tal vez este es uno de los pocos efectos que tiene la ruta. Lo mejor que puede hacer si está viniendo hacia Cacupé es agarrar, entrar por el centro de Cacupé, te va por el mercado, agarrar y venir por Ascurra y te va a salir en Pacaraí. Sí. Evitas el cerro Cacupé. O sea, bordear el cerro Cacupé, pero del otro lado. Hacia donde es Pirayú. Y Sí, yo te juro voy a comenzar a utilizar eso porque- nosotros siempre hacemos eso, incluso cuando nos vamos, porque casi... No, es para evitar el peaje, señores. ¡He pasado! ¡Viva la Choni! Pero es mucho más seguro, mucho más Sí. tranquilo de tener la vista, el paisaje que tenés ahí. O sea, si tenés tiempo para irte a velocidad crucero. Sí. Pero la ruta internacional, pues es para... Claro. Ahí está. Salud al de peaje de Summer, me dijo Popu TV. Popu, te Sí. reconoció ahí. Sí, me dijo. Otro tema del fin de semana. Sí. La ex modelo, ahora fotógrafa, me dijeron. Sí, fotógrafa. Graciela Núñez, atendé esto. Quedó detenida en la comisaría de Luque por amenaza a su pareja. Pero ella ya le había denunciado en junio, creo que del año pasado, a su pareja por violencia. Y ahí se ven los videos de circuito cerrado de la casa, que es de verdad, vos decías así, che. O sea, ella le denunció, pero le mete en presa a ella. Qué loco, sí, porque ella primero denuncia y luego él hace la ¿Atendés? misma denuncia por violencia Sí. familiar Creo también. que tiene audio. Pon un poco con el audio. No, este creo que no tiene el audio. Ahí ella le dice, y mira, ahí bring. Qué bárbaro. Qué bárbaro será. Y ella misma había presentado estos videos con su denuncia en el momento en que denunció. Dios mío, qué imbécil, güey. Qué pelotudo. Y a él no se le capturó, no se le nada. Y ahora que él se va a denunciar, Mira, ahí también le a pega. ella le... Qué bárbaro. Qué pucha. Y como estos casos, ¿cuándo ha de haber ya? Hay que llegar a esto. Mejor nomás. Ir Ya, al po. psicólogo, terapia de pareja y te separás, muñeco, muñeca. Y él Vemos. presenta también, José, unos videos donde a él se lo ve con arañazos. Y también presenta videos donde ella se le ve a ella pateando la puerta, por ejemplo, ¿verdad? Entonces es como que ambos se Es denuncian mutuo. por violencia. Claro, pero ella le denunció ella antes. le denunció antes y ella dice que esto es consecuencia también ya de una violencia sistemática que ella viene sufriendo. Que no es la primera vez, que hace mucho tiempo a ella le vienen... O sea, él le viene violentando de esta manera. Qué bárbaro, Gerard. Bueno, muchas cosas pasaron el fin de semana. Demon, ¿tenemos que hacer la pausa o seguimos? Vos me decís. Muchos yuteños están viendo. a ver qué dice la gente. 176 viewers, 35 me gusta, manga de tacaño. ¿Y por qué no tenemos 100 me gusta? Dale, dale. Vos sabés que acá también leí un comentario muy interesante y nunca un libro fest, dice, ¿verdad? Quería ver quién era. Hacer la feria del libro. Siempre Se se suele hace. hacer la feria libre y Claro compañía, que sí. pero lo que pasa es que, a ver, ahí eso ya es una cuestión mucho más profunda, no es que la municipalidad quiera hacer o no, nomás puede hacer un libro fe, eran 7 por organizar todo y se van 40 personas. Ahí ya Claro. tenemos que empezar a hacerle a la gente que le guste otra vez leer, buscarle otra que nos Sí. guste los libros. O sea, pues cada vez hay menos gente que quiere leer. Así mismo. ¿qué? Sí, es lo mismo que este evento donde yo me fui ayer. O sea, ¿qué mamá piula que bueno, hay gente que sí, ¿verdad? Pero la gran mayoría no se vaya a un evento donde te van a enseñar a ahorrar. Ándale. No después fiesta, no después un quilombo donde te vas a ir a Y saltar. sí, a lo que voy nomás que, cierto, acá es una cuestión cultural ya ese tema del... hay países donde va a hacer un libro fe y cerrar todo el centro histórico de una ciudad y está lleno, ¿verdad? Pero acá yo me he ido algunas veces y hablo ya de años y casi nadie no se va. Otra vez los mismos autores, vos te vas porque el autor te invitó o porque vos sos su pariente o por su... O sea, acá tenemos que cambiar la cultura, volver a la misma cosa que dije, la cultura de ir a la cancha. Sí. Tenemos que buscar la forma de recuperar la cultura de la lectura. De la lectura. Cada vez escriben peor los pendejos. Beta, Dios mío, La lamentable, falta de lamentable. ortografía que tienen. Periodista, o sea, yo... Sí. Ay, Jalañe, Jala ñeendera. No tenemos. la tenemos- masculino a la femenino, miaño, o sea, Dios. Sí. Y sabes qué es lo que demasiado escucho pero de así de periodista, de reportero y todo eso. Sí, acá me dice que hubieron varias. O si no, el otro, el dequeísmo. Me cuentan de que. ¿De qué?
O si no, el qué rico tu comida. Qué ¡Qué rico. rica! ¡Es la! Masculino, femenino, forzado. O forzal ni tal. masculino Sí. femenino. Sí. Impresionante. Acá dice, en España, por ejemplo, a todos los niños nacidos de la generación 2004 tienen un bono para comprar libros hasta cumplir los 18. ¡Epa! Mira, un Atención poco. a esa data. Qué loco. La moto también es un vehículo y tiene que estar siempre atrás de un vehículo, pero no respetan, dice Fernando. El otro día, qué loco, yo no sé si los agentes municipales de Asunción no pueden multar motoqueiros, no están habilitados para multar, o cómo lo que es. Nunca veo que paren una moto y en su cara pasan en rojo. ¿Quién va a tener más plata para la coima? Claro. ¿El motoqueiro delivery o el de la camioneta, el auto muñeca? El de la camioneta. Ah, 4x4, obvio. así nomás. Pero Ahí, es brillante. muy alevoso, boludo, que en nuestro rostro ellos así permiten que pasen en rojo. No sabes lo que es Mientan. Avenida Artigas para cuando le llevo a Sol al colegio, Shera. Tenés que estar atento que por el medio no pasen los motoqueiros. Después otra vez se te adelantan por la banquina de la derecha. Pero vos le pisas de estado. Ahí vos te vas preso. Sí, esa onda. Qué pucha ya. Pero después ahí, policía. El del auto. Literal. A ver, vos tu habilitación. Ese, como le gusta, como le gusta. El tema, yo te juro que quiero eliminar esa boludez de la habilitación, pero obviamente no soy con nadie. Pero habilitación vehicular se tiene que o eliminás o lo haces bien. Eliminar que es sacar nomás ya, porque es una forma de coimear más. Y si haces bien es como se tiene que hacer, con inspección técnica vehicular. Como A la todos. ITV. ¿Entendés? Pero, ¿qué va a pasar? Vamos a quedarnos sin vehículos, pues. Vos metés a la inspección técnica vehicular a los vehículos y no van a pasar, el 70% de los vehículos no van a pasar. ¿Entendés? Claro. Pero para la hora de la coima nomás, esa calcomanía que te cuesta desde 300.000, 500.000 a Encima es cara, 700.000. la habilitación no es nada barata. 300 y algo, creo que yo pagué, ¿cuánto? Qué suerte, Depende del qué modelo de tu auto, suertuda. Silvia. Y ahora hay una... O 600. Yo pagué No, 700. 600 Porque era. es nuevo. Claro, por mi Beats era que yo pagaba 300. Yo pagué 70.000 porque es híbrido. ¿En serio? Y sí, hay una ordenanza nueva. Pero lleguemos a saber quién está exonerada. ¿Quién es municipalidad está exonerada? Asunción. Asunción. ¿Y Qué tembo. qué tenemos? A ver, señoras y señores, estamos con el ministro de la Senatur, Javier Ramírez, para hablar sobre el Rally del Paraguay. Sí, se viene la próxima semana, zona Itapúa. Va a ser una fiesta nuevamente del mejor rally del mundo, como fue elegido nuestro rally. ¿Cómo le va, ministro? Te saluda José Ayala. Hola José, ¿cómo estás? Un saludo especial ahí a todo el equipo, muy buenos días. Y así como decía, ya estamos a puertas nada más del rally, la gran fiesta motor en nuestro país por segundo año consecutivo, así que mucha expectativa y muchas actividades para poder ir a disfrutar del departamento de Itapúa. Totalmente, ministro. Y bueno, me imagino que ya un poquito más de una semana de que arranque todo, pero el operativo ahí en Itapúa, en toda esa zona, ya comenzó hace un tiempo atrás. Así mismo, nosotros como Senatur formamos parte igual que otras instituciones del gobierno, del comité organizador también, apoyando todas las acciones, cada uno en su área de competencia, y realmente está todo encaminado, ¿verdad? Ya tenemos allí ya la lista de los equipos, toda la logística, todo lo que va a ser los tramos, se puede ver en la web del rally también los eventos que van a haber, tanto de largada, de premiación, donde la gente va a poder participar, ¿verdad? Para que sea una verdadera fiesta para todos, ¿verdad? Y nosotros de turismo, haciendo el monitoreo en materia de alojamiento, promoviendo todo lo que son los servicios turísticos. Lanzamos hace un par de semanas una guía turística justamente de Rally 2026 de Itapúa, que tiene toda la información para aquellos que van a ir a Itapúa, que tengan toda la información en relación a los alojamientos que hay en todo el departamento, las opciones gastronómicas, las opciones de los circuitos que puedan visitar, ¿verdad? Además de ir a disfrutar de la fiesta motor, de los tramos y demás, que también
Sabemos que mucha gente va acompañada de la familia y quiere saber cuáles son los eventos que se van a ir desarrollando en el marco del rally también, ¿verdad? Sabemos que va a haber una zona que le llaman el Fan Zone, Sí. donde van a estar todas las marcas activando, donde van a poder tener interacción con los pilotos también. Ahí vamos a tener un stand también nosotros para interactuar con el público, entregar un poco de merchandising, hacer alguna dinámica, tener unos lentes 3D allí para ver videos turísticos de varias regiones del país. Vamos a estar activando con nuestra campaña Buen Anfitrión también, recibiendo en varios puntos estratégicos a todos los visitantes con música paraguaya, con danza, destacando siempre la hospitalidad del pueblo paraguayo. Así que vamos a estar en varios puntos de Encarnación recibiéndoles también, ¿verdad? Y sobre todo acompañando todas las acciones oficiales, ¿verdad? Mucha gente que ya se está organizando, que ya sabe que va a ir, que ya tiene todo preparado, pero también estamos recibiendo muchas consultas de gente que recién ahora está viendo su opción de alojamiento, dónde se va a quedar y pidiendo mucha información sobre todo. Ministro, si bien va a haber mayoría de paraguayos en el público, pero el año pasado hubo una muy buena cantidad de argentinos y de brasileros. Este año, por las informaciones que están teniendo, ¿se presume que van a haber aún más que el año pasado? Sí, la organización está con muy altas expectativas, ¿verdad? Quiere obviamente superar los datos del año pasado. Sabemos que el público nacional también ya vio lo que fue el Rally Mundial y va a ir al departamento de Itapúa a asistir, ¿verdad? A esta fiesta. Sabemos que es por la conexión misma que tenemos ahí con Argentina a través del puente, que se están trabajando de manera de facilitación. Allí nada más cerca de Brasil también mucha gente de la región, ¿verdad? Este año vinieron mayor cantidad de equipos también, ¿verdad? Se alargaron los tramos, así que está muy interesante toda la programación, ¿verdad? Así que no quiero dar números porque Sí. vamos a depender de los resultados realmente, pero la expectativa es justamente mayor a la del año pasado. Y, ministro, hablando del año pasado, ¿cuál es la meta, el récord a romper? El año pasado, te hago dos consultas. ¿Cuántas personas tuvimos, o sea, cuánto público tuvimos, cuántos asistentes y cuánto fue el ingreso monetario para todo el departamento de Itapúa, si tenés los datos? Sí, el año pasado se informó unas 210.000 personas, entre ellos eran unos 50.000 aproximadamente extranjeros, el resto del público nacional, ¿verdad? Este año la meta, según la organización, es alcanzar, duplicar prácticamente ese número, ¿verdad? Y el impacto esperado justamente para este año es de $200 millones, ¿verdad? Nosotros sabemos bien que este tipo de eventos fortalece muchísimo y dinamiza muchísimo la economía. Estamos hablando de todo lo que es alojamiento, no solamente en Encarnación, sino en el entorno, el movimiento que genera en materia de gastronomía, de transporte, de compras, de consumo, ¿verdad? La mano de obra que genera para justamente hacer frente a esta cantidad de personas, no solamente en hotelería, sino en servicio en general. Imagínense usted todo lo que implica en materia de producción, ¿verdad? En la cantidad de empresas montadoras, eventos, o sea, hay un sinfín de colaboradores que están generando empleo a partir de este evento, ¿verdad? Y obviamente también el beneficio para toda la comunidad, todos los comercios, ¿verdad? Que van a estar con muy buena venta. Qué grande, ministro. Bueno, ya estamos preparados para el mejor rally del mundo, así que te deseamos todo el éxito también a vos, a todo el equipo. ¿Va a haber algún local de Turista Aroga ahí en Encarnación? Sí, tenemos nuestro Turista Aroga en Encarnación. Al llegar nada más está la oficina física que va a estar con horario permanente siempre ahí lunes a domingo atendiendo y obviamente en el marco del rally en un horario extendido. También vamos a tener el stand en la zona del Fan Zone. Tenemos otra oficina en la zona fronteriza también allí del puente, ¿verdad? Entonces vamos a estar haciendo un operativo estadístico también con alumnos de la Universidad Nacional de Itapúa, que justamente para conocer quiénes son los que nos visitan, dónde se alojan, qué tipo de actividades realizan, cuánto gastan, ¿verdad? Entonces estamos también para medir el evento en relación a la percepción también de todos los visitantes, así que mucha información. Le invitamos a todos a que ingresen a las redes de Senatur hoy en día o a la web, van a encontrar la guía Rally allí con toda esta información también y puedan obviamente participar de las actividades que estamos programando. Ministro, para ir cerrando, te quiero hacer también la consulta, la típica consulta, porque el año pasado los muchachos se comportaron, pero el tema de salir frente a los autos y todo eso, como era una mala y vieja costumbre. Nuevamente este año van a ser férreos los controles, ministro. Así mismo, además, vos dijiste ya, José, la vara está muy alta. Somos el mejor rally del mundo. No podemos ser segundo ni tercero este año. Así que la gente el año pasado fue impecable el comportamiento.
Y este año se trabajó muchísimo con las comunidades, con los tramos que se agregaron. Obviamente todo el equipo de la Fuerza de Seguridad también, ¿verdad? Está bien identificados ya los tramos. Y yo creo que la gente, así como el año pasado, va a ir a disfrutar de esta gran fiesta y se va a comportar como corresponde, ¿verdad? Ahí está. Muchas gracias, ministro. Y bueno, éxito, y vamos a estar en contacto seguramente ya para la próxima semana con todo el operativo. Gracias, José. Aquí a disposición para seguir contando y bueno, vamos a estar ya reportando desde Itapúa cómo va esos días. Éxito, éxito. Ahí está Javier Ramírez, el ministro de la Senatur. Señor, se viene el World Qué Championship. lindo va a estar otra vez. Va a estar lindo. Yo me voy, mi titiritero. Encima, ¿sabe qué? Va a ser fríito. Sí. Fríito pero sol. Sol a pleno y fríito. ¿Sabes cómo anda el guiso carretero? Lindo está ya. Estaban hablando, ¿verdad?, del impacto económico. 200 palos, Salva. Impresionante. Y se espera 400.000 personas. Papá, eso el lunes, pero ellos se van. Chucky, martes. te va a quedar sola, Chucky. Sí, Team Flores, saluda. Team Flores, Se Team va Flores. Chucky. Ah, me enteré cómo se le dice su papá a Flores. Chucky. Sí. ¿Qué pasa, Chucky? De Chacazulu. Por eso, ¿verdad? Sí, porque Pero supuestamente yo era, cuando era chica, era Chacazulu. No era morenita. No. ¡Cambio de piel! ¡Chucky! La gran Michael Jackson. No, vamos a la pausa. Enseguida va. No pensé pasar por esto. ¡Dale! En lo loquito de onda te conocí porque vas a ser mi esposa. Quítate la ropa y comerme esta boca. Que es tuya, mi amor. Que es tuya, mi amor. Escúchame, loca. Dios no se equivoca. En lo loquito de onda te conocí porque vas a ser mi esposa. Quítate la ropa y comerme esta boca. Que es tuya, mi amor. Que es tuya, mi amor. Oh. Ay, corazón, porque así es el amor. Te quiero, ¿eh? CFR Record. Amaneció lloviendo, yo sentí en la cama y tu amor salió por la ventana. Extraño tanto y no sé qué hacer. No voy a enloquecer. Pasaron las horas, los días que no sé nada de ti. Pensando en ti me aprisiona, me duele, ya no sé qué hacer. Sin ti las noches son largas y fía desde que te perdí. Quiero que vuelvas y tenerte aquí. Amaneció lloviendo, yo siento en la cama y tu amor salió por la ventana. Te extraño tanto y no sé qué hacer. Voy a enloquecer. Amaneció lloviendo, yo siento en la cama y tu amor salió por la ventana. Te extraño tanto y no sé qué hacer. Voy a enloquecer.
amor salió por la ventana. Te extraño tanto y no sé qué hacer. No, voy a enloquecer. Amaneció lloviendo, yo sin ti en la cama. Y tu amor salió por la ventana. Te extraño tanto y no sé qué hacer. No, voy a enloquecer. La cumbia se hace así, papá. CFR Record. Porque vos se nota que no me querés y yo me dedico al alcohol. ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? Esto es el Mochi, papá. Bailalo como quieras, Vale. Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar y así olvidarme de aquella trampa, mortal. Otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar y no quedarme sin esperanza. Sin esperanzas tal vez, porque vos se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol, amor, amor, porque vos se nota que no me querés. Están los que llevan un amuleto a todos lados, los que tocan madera después de decir algo, los que repiten la misma rutina antes de un examen y los que tienen una remera de la suerte. Pero en Paraguay tenemos un ritual único: hacer una ronda, cebar y compartir. Bienvenidos al mejor ritual del mundo. Santo Tomás, el primero es para él. Para cortar la sed llegó Paso de los Toros. Ahora en su presentación de 1,5 litros, el tamaño perfecto y el precio justo. Encontrarlo en todos los puntos de venta. Es Paso de los Toros. Sí, señor. Entre tanta información y datos que leemos todos los días, hay uno muy útil. Personal tiene los packs que más te convienen. Nunca se acaban packs ilimitados y packs ahorro. Más días, más datos, más personal. Elegí tu pack y usalo como quieras. ¡Qué datazo!, ¿verdad? Sí. ¿Usas personal? Sí. Sí. No me digas que todavía no te mudaste a personal. Nuevos packs de personal, tu chip prepago ilimitadamente conveniente. Compra tu pack desde la app Mi Personal o en los principales puntos de venta del país. Personal. Vos, papá, ¿cómo está? ¿Qué están haciendo ahí, Salva? Están dragando. Para la arena. Dragando el río. Llegó también Carloncho. Carloncho, ven acá, se bien muerto. ¿Sabías que el balanceado de tu perrito y gatito influye en su pelaje? Resalta la belleza de tu peludito con Belcan y Belcat, que tienen más proteína animal para un mejor pelaje. Encontrá los packs de Belcan y Belcat en supermercados y también a granel en comercios minoristas y mayoristas. Belcan y Belcat, sanos por dentro, bello por fuera. Ahora sí, mira, Maxi, quiero que le hagas una toma a esa cartera, a ese neceser y al estuche. ¿Qué hacen esto? ¡Qué lindo! Está Lindo hecho de almidón y otro de mango. ¿Qué? Sí, así como, vean lo que es eso. Estamos con nuestra invitada. Ahí, espera que voy a dar vuelta a mi página que se trancó acá. Ahí está. Estamos con nuestra invitada Victoria Alegre de Maigotex para hablarnos acerca del cuero hecho de mango. ¿Cómo te va, Victoria? Bienvenida. Soy Verónica. Verónica. Producción. Verónica Alegre. Es Verónica Alegre. Se llama Maigotex. Se llama Maigotex. Muy bien. Ahí está. Está hecho de mango. De mango. No quería ver si no se levantaba temprano. Bueno, Verónica, decime un poco,
¿Cuál es de mango y cuál es de almidón? El blanco es de almidón y estos son de mango. Ambos son de mango. Pero, ¿verdad? Se puede mojar y eso, porque yo veo el almidón se moja y... Funciona para todo, funciona exactamente igual que un cuero normal, que una cuerina. Se puede hacer todo, tapizados, carteras, zapatos, accesorios. Todo lo mismo que se puede hacer con el cuero, se puede hacer con el material. Es más, perdón que le diga, pero ¿será que te podés parar, Verónica? No, tranquilo. Para mostrar sus botas hechas de cuero de mango. A ver. No, yo no soy modelo, pero voy a tratar. No, Música de desfile. Mira, botas hechas de cuero de mango. Tranquilo, chatarrero. ¿Qué te pasa, chatarrero? Míralo, ve. ¡Ey! ¡Qué loco! ¡Qué lindo! Es bota. No, basta, chatarrero. ¡Qué espectacular! Qué Lindo está ese. Cuero de mango. Sí. Por favor, necesitamos conocer la historia. Bueno, el proyecto comenzó en el 2022. Yo estudié en México un curso de desarrollo de biomateriales, porque no soy la única que hace esto. Hay mucha gente en el mundo que también logró, pero de otros materiales, como palma, hoja de banana, entre otras cosas. Entonces ahí surgió la oportunidad y también siempre tuve la curiosidad de por qué nosotros que estamos rodeados de tanto mango por todos lados, nunca hicimos nada con el mango, nunca nadie industrializó. Y ahí fue como que se juntaron dos ideas y gracias a fondos internacionales que apoyan este tipo de desarrollos y ideas, pudimos llevar esto a la realidad después de muchos años de experimentos y pruebas tras pruebas. Pero esto se le llama biocuero o cuero vegano, o los dos están bien dichos. Los dos están bien dichos porque es vegano y también es un biocuero. No es lo mismo que un ecocuero que está hecho a partir de plásticos derivados del petróleo. Entonces sí, ambos términos son correctos. Y se realizan, perdón Silvia, a partir de la fruta, o sea, de la pulpa de la fruta o del árbol. Nosotros usamos para lo que sería de mango la cáscara, la fibra y parte de la semilla también. Lo que se ve en el material, que son como puntitos negros. prestas, por favor? Sí, claro. Lo que se ve que son puntitos negros son las semillas. Semillas. La semilla del mango es súper dura y se queda igual, aunque triture, se quedan esos como puntitos también. ¿Y cuál es el proceso, digamos, que atraviesa la cáscara para llegar a esto? El primer proceso es la recolección. Después de la recolección nosotros utilizamos algo que es importante también aclarar, frutas que están en estado de descomposición, o sea, frutas que son un desperdicio, que están en la calle. Eso es lo que nosotros juntamos, limpiamos y después deshidratamos en una máquina y pulverizamos para obtener un polvo súper fino, que es lo que se mezcla después con otros aditivos que son muy comunes en la industria también, solamente que nosotros les damos otros usos, pero está totalmente libre de metales pesados y es un material que tiene una durabilidad bastante interesante también. Y acá, por ejemplo, en este neceser, ¿cuántos mangos hay? Es medio complicado decir porque los mangos todos tienen tamaños distintos. Claro. Hay manguitos, hay mangos más grandes. Claro. Entonces no es que se usa así un mango, pero cada plancha de 1 metro por 1 metro tiene aproximadamente 200 gramos de mangos ya triturados. 200, claro, porque eso se hace tipo una harina, entonces se hace, Sí, ¿verdad? se hace proceso. una harina. Como un polvo. El Como un proceso polvo. sería como Pulveriza. cómo se realiza el papel. Sí, puede ser muy similar a cómo se realiza el papel, cómo se realiza la cuerina también. Es una mezcla de varios procesos que fuimos probando y desarrollando para llegar hasta este sí esta es la forma de hacer. ¿Y esto se puede teñir, digamos, de otros colores? ¿o no? Nosotros hacemos ahora mismo 5 colores. Tenemos un bordeaux, este color que es un tipo suela, un color un poco más clarito que es el natural del mango y también, no sé si dije negro ya, negro también. Pero el color nosotros no es que teñimos, sino que usamos un óxido de hierro para poder darle ya color dentro del proceso. No es una capa superior. Y es caro, Vero, por ejemplo, a diferencia de una bota de cuero, por ejemplo, una bota así de cuero de mango, ¿te cuesta más barato o más caro? Está en el mismo rango de precio. Sí. Eso es lo que buscamos también, de tener un nivel de precio competitivo, porque no es lo mismo desarrollar algo que después no puedas vender porque es exageradamente caro. No y la tiene- durabilidad es
Igual. Dura mucho más, dura el doble que la cuerina, pero nada dura como el cuero porque el cuero Claro, es el cuero eterno. es eterno. Claro. ¿Cuánto cuesta ese neceser? El neceser está así, nosotros vendemos necesers estos que son en colaboración ya con una marca que es Maura Marti, y, sí, una marca de carteras. Y el neceser está 250. Ah, el precio del Mirá, ahí está neceser. Sí, el Kawaii precio. Nejei. Quiero comprarle la billetera, pero no tengo ningún mango. Muy bien. Basta. Bien, espectacular. Pero por fin realmente se hace algo del mango que ¿Verdad? se El mango desperdicia podrido. todo, se cae todo. Yo siempre decía eso. Un tiempo hubo una empresa brasileña que hizo el jugo de mango. Sí. Ya que estamos hablando hace mucho, en cartoncito. Y duró un año por ahí acá en Paraguay eso. ¿Verdad? Y ahora por fin se utiliza. Es complicado porque el paraguayo no está acostumbrado a comer mango. Es Claro. algo que es así. En otros países la gente se muere por comer mango y acá nosotros no, la verdad no tenemos interés, no es algo Nos sobra común. todo, nos sobra Claro. todo y no. Sí. Igual que la Sí, guayaba. locura. Igual La que la guayaba guayaba también, también. Qué loco. Baby, y al final de su vida útil, o sea, ¿cuánto más o menos dura eso dependiendo, o depende de cómo Nosotros no tenga? llegamos todavía, hicimos pruebas en laboratorio, pero estamos limitados por dos cosas. Una es el presupuesto y otra es la tecnología disponible, porque para vos probar cuántos años dura algo, tenés que someterle a las condiciones que va a Claro. vivir durante esos Claro, años. humedad, sol. Todas las condiciones que puede pasar, pero llegamos a una conclusión preliminar que podrían ser hasta 10 años. Y después le quitas los herrajes, todo lo que no sea degradable y se composta y vuelve a la tierra. Qué espectacular. ¿No? Qué genial realmente. Y el de almidón, bueno, sería lo mismo, pero un proceso más fácil porque el almidón ya está Sí, hecho. es así mismo, es un proceso más fácil porque el almidón ya está hecho. Y lo que cuando hacemos de almidón es cuando, por ejemplo, ahora trabajamos con una marca que hace algo en específico y necesita algo más fino. Necesita que sea totalmente liso para lo que están haciendo. Entonces, Claro. para ellos es específicamente lo de almidón. Qué espectacular. Bueno, ahí está. @ Maigotex. Cuero hecho con mango. Bueno, mi querida Verónica. Para mi neceser, ya necesito para llevar mis cosas al programa. Necesitas tu neceser. Un poco otro tipo de polvo lo que poner. Vos tenés que querer falta. otro Y polvo. cuidado, no quiera comer su neceser, No, ¿verdad? señor. Poco Es para solo. ponerme mi pelo que no Gracias, Vero, querida. Gracias. Por favor. Felicidades por el Muy emprendimiento. bueno. Sí, ¿verdad? Muy bueno. Espectacular. Está hermoso. Bueno, a ver qué hacemos, Demon. Decime vos. Corte. Enseguida va de no pensé pasó por esto. Vale. Siento el corazón latiendo, derrumbándose a mis pies. Tengo una botella con la marca Tuma para olvidar. Voy tomando pero no consigo olvidarte, mujer. Ay, corazón, no puedo olvidarme de tu cuerpo bailando junto al mío. Ay, corazón, no puedo olvidar cuando pasábamos despacio junto al río. No olvidaré acariciándote bajo la luna, besando suavemente tu cintura y las mañanas cuando hacíamos el amor. No olvidaré acariciándote bajo la luna, besando suavemente tu cintura y las mañanas cuando hacíamos el amor. Cumbia Juan. Intermusic. Dile que me va a hacer falta cuando el tiempo me lo explique que ella no está aquí. Y dile que me mata aceptar que yo la dejé ir. Dile que me duele cuando se fue y me dijo que no vuelve. Dile que yo lloro como un pirata que perdió su tesoro. Perdí mi amor, tengo la vida pero lo perdí todo. Porque no estás, dale esta canción y ojalá llegue a su corazón. Perdí mi amor.
Estoy en medio de otra discusión y ya ni sé por qué peleamos tanto, tanto amor. Si nos queremos, si nos amamos, hoy ya peleamos, mañana haremos. Está fuerte el amor, todos pasaremos. Mañana haremos, mañana haremos. Estoy en medio de otra discusión y ya no sé por qué peleamos tanto, tanto amor. Si nos queremos, si nos amamos, si nos peleamos, mañana haremos. Está fuerte el amor, todos pasaremos. Mañana haremos, mañana haremos. En la guerra y el amor, todo se vale, nada es perfecto. en esta historia tú y yo. Siempre fallamos, pero lo siento. Que nos queremos, si nos amamos, si nos buscamos, si nos deseamos, mañana haremos, mañana haremos. Y hoy hagamos el amor en medio de la guerra. Y hoy hagamos el amor en medio de la guerra. Y hoy hagamos el amor en medio de la guerra. Y hoy hagamos el amor en medio de la guerra. De Paraguay, suena talento del barrio. Estoy en medio de otra discusión y ya no sé por qué peleamos tanto, tanto amor. Si nos queremos, si nos amamos, si nos peleamos, mañana haremos. Está fuerte el amor, todos pasaremos. Mañana haremos, mañana haremos. En la guerra y el amor, Todo se vale, nada es perfecto. en esta historia tú y yo. Siempre fallamos, pero lo siento. Que nos queremos, si nos amamos, si nos buscamos, si nos deseamos, mañana haremos, mañana haremos. Y hoy hagamos el amor en medio de la guerra. Y hoy hagamos el amor en medio de la guerra. Y hoy hagamos el amor en medio de la guerra. Y hoy hagamos el amor en medio de la guerra. De Paraguay, suena talento del barrio. La cumbia se hace así, papá. Amor, no me digas adiós, no te vayas, no dejes que todo se termine así. Recuerda la vida que un día soñamos, recuerda que yo voy a hacerte feliz. Te quiero, mi amor, no te vayas. Que no ves que yo te necesito aquí. Te quiero con toda mi alma. Te quiero conmigo, no te me puedes ir. Te quiero a ti, porque no comenzamos de nuevo. Te quiero a ti, por favor no me dejes solito. Aquí estoy para toda la vida. Te quiero a ti. Una más, fusionando estilo. La cumbia romántica, somos nosotros, ¡Ocho corazones! Remixero. Amor, no me digas adiós, no te vayas, no dejes que todo se termine así. Recuerda la vida que un día soñamos, recuerda que yo
puente de la amistad a pleno y obvio. A esta hora, ¿cómo entra Don Vito, papá? 4 quesos. Atención, amantes del queso. Llegaron 4 razones para alegrarte el día. Queso mozzarella, queso sardo, queso dambo y queso cremoso. Juntos hacen la nueva empanada casera 4 quesos de Don Vito para ganar tu corazón en una sola mordida. Pedilo hoy mismo en todos nuestros locales para delivery o para llevar. Don Vito, rellenas de historias. Entre tanta información y datos que leemos todos los días, hay un dato muy útil. Personal tiene los packs que más te convienen, nunca se acaban. Packs ilimitados y packs ahorro, más días, más datos, más personal. Elegí tu pack y úsalo como quieras. Qué datazo, ¿verdad? Nuevos packs de personal, tu chip prepago ilimitadamente conveniente. Compra tu pack desde la app Mi Personal o en los principales puntos de venta del país. La próxima semana ya llega el mejor rally del mundo. ¡Sí! Nuestra Tierra Roja vuelve a ser sede del mejor rally del mundo, porque nadie lo vive como nosotros. Viajamos en caravana, recibimos al mundo con un asado, nuestros paisajes, nuestros atardeceres y sobre todo con el calor de nuestra gente. Del 27 al 30 de agosto llega la segunda edición del Bueno Rally del Paraguay. El mejor rally del mundo es en Tierra Roja. Para más información, seguinos en @Oficial Rally Paraguay o ingresa a rallydelparaguay.com. Sí, señor. Atención. Sí. Bailarín, músico, dentista. Ay, Va a hablarnos de todo un poco, del contenido también que hace en redes y nos viene a presentar su canción Anymore con todos nosotros. Bienvenido y suena con Ya Hecho. Your name stuck on my tongue. No words, but say too much. Every time I wanna go and get gone, you stop me with one touch. 어지러워 너의 그 미소. 눈이 멀어 섞인 your halo. 빠져버린 난 이제 포로. I feel like you feel Latina like no. Cause along her body got the people calling Photoshop. She be going places with your in Vegas. Now she don't stop. 혼내낸 막 가득해. 난 몰라 어떡해. 내게 빠져 홀쭉대. 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 첼로고 꼰띠고 와이드 웬 유티 살란도 크리모 펠리그로소 짜릿해서 난 떨려 넌 향기로 납니다 배약 피구라 같은 패소 미쳐버려 원래 믿었어 but She ready for the room You know that I'm a real VIP member I don't even smoke I don't She rolling so classy like Koi Cuba A voice in my head that's all I wanna hear Got me writing poems from my song Shakespeare Not even rap she a Spidey 청양고추 vibe she's spicy She's so bad, 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 bad. She's so bad. ¡Qué grande Ya Hecho! Estuvo farmeando ahora. Bienvenido Yae, vení, sentate con nosotros por favor. Adelante Yae. Bueno. Buenos días. Buen día, Yae, por favor, bienvenido. Hola, No pensé Yae. pasar por esto. Creador de contenido también, ¿eh? Les quiero confesar algo. Confiese. Realmente esta música tenía que ser una parte, porque solo una parte tiene baile, que es la última parte. Entonces como que estaba esperando a que suene ahí. Ah, mira. No, nosotros no sabíamos, Sí. pero bueno, ese es tu tema propio, Anymore. Oye, Esta sería una música que está en tendencia, que es de K-pop, que tiene su bailecito, que se está dando a full ahora en las redes sociales. ¿Un trend? Sí, un trend. Y Ah, Anymore un trend. sería una música que me encantaría poder tener la oportunidad de cantar acá, de no pensé pasar por esto. Papá, cuando quiera. Bueno, imagínate, hay que hacer de todo en la vida. ¿Dentista en tus tiempos libres o a tiempo completo? Sí. ¿A tiempo completo? A tiempo completo. Muy bien, muy bien. Y entonces, aparte, vendría a ser todo lo que es creador de contenido, Sí, bailarín tipo... después de trabajar full time en casa, hay que hacer contenidos, hay que hacer música, hay que ensayar baile. Y... Ah, mira, ahí está.
Ah, ese sí. Basta. ¿Y qué nació primero, tu amor por la danza o por los la dientes. odontología? Sí. Y no sé si por la danza, pero la música sí fue algo más cultural que ya hacía desde chico, con el tema de los instrumentos y los demás. Y la odontología sería algo más académico, del cual estás en el colegio y tenés que pensar qué vas a estudiar y qué vas a seguir. Y entonces fue una carrera que no, te juro, no, jamás me imaginé que iba a combinar esto. Claro, baile con dientes. Claro. Qué loco. Pero, ¿vos sos paraguayo, nacido en Paraguay o naciste en Corea? Yo soy coreano, nacido en Corea, que creció en Paraguay desde que tenía meses. Ah, o sea que vinieron O sea, acá. yo prácticamente soy paraguayo. Pero vos sos re joven. ¿Cuánto tenés? ¿19, 20? Tengo 32 años. 32 años. Sí. Mirá, vos, mitad higo parece. Ah, ese es bueno. Así tipo Gracias. yo que parezco. Gracias. ¿Y tus padres, por qué eligen Paraguay para venir acá? Porque antes habían muchos inmigrantes. Sí. Venían muchísimo a América en general, Sí. Estados Unidos, América del Sur, Argentina, Brasil. Y muchos elegían Paraguay como para migrar a Argentina, Brasil o Estados Unidos. Era el principal lugar donde la gente se quería ir. Pero al fin y al cabo, por lo visto que la gente se encariñaba, yo tenía tíos que ya vinieron acá, le gustaron, o sea, las tierras son, ponele, más fértiles, hay asado, Sí. hay mucha carne, entonces creo que le dijeron a mis padres como que me iban a tener a mí, porque yo tengo una hermana mayor, entonces me iban a tener a mí, entonces vinieron todos para buscar una oportunidad, una vida nueva. Y por lo visto que les encantaron y nos quedamos acá y ya nos instalamos. Tú sabes que muchos inmigrantes coreanos también, papá tiene muchos pacientes japoneses, dice que vienen acá por la tranquilidad, dice, y Eso por el mismo, verde, el eso ritmo de mismo. vida. Sí, exactamente. Allá es acelerado todo. Allá es muy acelerado todo, por eso... Mucha hora de trabajo. Claro, o sea, hay mucha presión, mucha competencia. Y acá también se trabajan muchísimo, un montón, todos los coreanos, pero como que Más relajado. se ve un poco más, se siente más relajado. Entonces, creo que esa calidez de la gente. Porque en Asia yo creería que son un poco más fríos, aunque hoy en día no tanto, pero antes, en la vieja escuela, creo que eran muy fríos. También Corea no era un país tan rico como ahora. Antes no tenían ni comida eso, o sea, en la época de mis padres y mis abuelos no tenían muchos recursos. Entonces, por eso muchos eligieron acá. Así que creo que les fue muy bien. Qué también a bueno, los coreanos Shira, acá. qué ¿Y bueno. qué tipo de contenido es el que más te gusta hacer, digamos? Y lo que más me gusta hacer es todo lo que se trate de arte. También me gusta interactuar con los seguidores, tratar un poco de ser más realista, humanizando más, de conectar un poco más. Por más que a mí en serio me cuesta un montón hacer esto, pero ya estoy haciendo y creo que debo continuar con esto. Y también me motiva mucho de que hay gente que interactúa conmigo, que me sigue, a veces me suelen reconocer por las calles. Entonces eso, por ejemplo, me dan ganas de seguir haciendo y que vale la pena. Y también podría inspirar a otros. Y me Claro. gusta mucho hacer contenido de salud, por ejemplo, de estilo de vida Mira. saludable. A tu parecer, Corea se puso de moda porque ahora Corea es la moda del mundo. Sí. ¿Corea se puso de moda con Gangnam Style o con el juego del calamar o con BTS? Yo creería que con Gangnam Style. Con Gangnam en el Muy 2012. fuerte, sí. Sí. Ese fue el primero, así que Fue el vimos y- pionero, fue, realmente. no, Sí. Yo recuerdo que en ese entonces era full estudiante para la universidad y de repente todo el mundo me empezó a hablar sobre Gangnam Style, que eso es coreano, chino, y después de los estudios tenía que salir los fines de semana a bailar y sonaba Gangnam Style así en los boliches y yo me iba así con mis amigos coreanos
y todos se acercaban a nosotros porque era lo único asiático que nosotros bailábamos. Le miraban y haz lo tuyo, haz lo tuyo. ¿Pudiste ver lo de BTS con los Grammys? Sí, pude ver. ¿Qué pasó? Para la gente que no sabe, los Grammys habilitó este año una categoría de música coreana, digamos, ¿verdad? Y BTS renuncia a esta nominación porque ellos afirman que la música no tiene fronteras, ¿verdad? Y que por qué habilitar una categoría distinta, Claro. Siendo que pueden incluirlos en las categorías ya existentes, ¿verdad? Entonces, en cuanto a eso, ¿qué opinas, digamos? Ya que tiene que ver con el arte también. Y realmente no tengo mucha idea exactamente de lo que está pasando, solamente me enteré de la noticia, pero no tengo mucha opinión que dar acerca de eso. Realmente no entiendo muy bien. Claro, pero como coreano en Paraguay nunca viviste situaciones de racismo ni nada de eso, ¿verdad? No, sí viví mucho. ¿Sí? Sí viví mucho. O sea, antes creo que era peor porque no había internet. No había internet y no es que ver a un asiático era tan común, por más de que antes habían muchos más coreanos inmigrantes acá en Paraguay, ahora hay mucho menos que antes, pero era un poco menos común tampoco. Ahora es con el tema de la moda de Corea, como ustedes están diciendo, y de todas otras cosas de Asia, es como que se le normaliza más a los asiáticos, pero en ese entonces yo creería que era algo como, aparte los paraguayos son súper bromistas, le encantan joderle a la gente. Entonces, pero de igual manera yo tuve muchísimos amigos, tengo amigos del colegio, la universidad, del barrio, o a los que le encuentro por ahí, súper buena onda, ¿sabes cómo son los paraguayos? Sí. Pero sí, yo creería que hay racismo también en este continente. Hay. Pero eso en todos lados, en Corea también. Un amigo coreano, hasta ahora es nuestro amigo del grupo de EXA. En la primaria, pues los niños son crueles, Re. ¿verdad? Pero nos juro a todito, no digo, porque antes se le tentaba. ¿Por qué? Porque nuestro amigo, ustedes saben a qué huelen ustedes, ¿a qué guau? Ustedes no sienten, pero ustedes huelen a carne podrida, por lo que comemos, pues. Claro. ¿Entendés? Y la carne, y de verdad, Sí. después nosotros nos quedamos así. Chao, y ha de ser cierto. Sí, ya es. ¿Qué? Yo sin comentarios con respecto a eso, porque en Paraguay se come muchísimo ajo también, Sí. y los coreanos también a bulto comen carne, así que yo creo que todos estamos iguales. O sea, Ahora, gracias Corea por el kimchi. Eso no me puedo. ¿Verdad? Qué delicia el kimchi. Espectacular. Impresionante. Gracias, Yael Shera. sí. Y bueno, ya que estamos, Sí. quería comentarles algo de una noticia que tenemos. Yo ahora voy a estar de gira. Epa. Voy a estar yendo a otros países para hacer ¡Epa! show. Y en uno de esos va a estar también, obviamente, Paraguay, que es mi casa. Eso. Acá en Asunción, yo soy asunceno desde siempre. Así que les quiero invitar a todos de Terraza Live Music. Hoy se va a anunciar de cómo pueden adquirir las invitaciones. Vamos a estar también trabajando con una plataforma que maneja el tema de los ingresos. Y decirles que va a ser 12 de septiembre, 19 horas. ¿Dónde va a ser? en el edificio España Las Mercedes, que está sobre la avenida General Santos y casi España. Espectacular. Buenísimo. Bien, Yael. Entonces ahí voy a estar teniendo mi show. Van a haber también otros artistas, va a haber banda, va a haber bailarines que van a bailar aparte. Yo también voy a bailar y muchos más. Fiesta y también gastronomía oriental de parte de un restaurante muy copado que está hace muchísimo tiempo, que se llama Silk Road, y esto es auspiciado por el Grupo Park. Buenísimo. Espectacular, El día se va a ir bien. tiempo mucho. Bien.